Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar este servicio el día de hoy. Vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Señor, para pedir que Dios nos proteja, nos cuida y nos dé palabra y nos edifique en gran manera en esta mañana. Vamos a hacer una oración ahí en sus lugares, agachen su cabeza y vamos a orar a Dios. Padre bendito, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros, por su misericordia tan grande, porque usted Señor es digno de ser alabado y glorificado en esta mañana y en cualquier momento de nuestra vida. Bendiga Señor su cuerpo en este lugar, bendiga Señor cada uno de mis hermanos, que ponga un corazón dispuesto, abierto para glorificarle y servirle, que Señor su palabra retumbe en nuestras conciencias, en nuestra mente, Señor, y sea guardada en nuestro corazón para ponerla en ejercicio en los días de nuestras vidas. Bendiga, Señor, los que vienen en camino, tráigalos con bien. Bendiga, Padre, también a los que oyen por las redes sociales, también, Padre, a ellos, porque sus corazones y que deben congregarse, que deben venir a alabar y glorificar su santo nombre. Gracias, Padre, le damos por ser tan bueno con nosotros. En el nombre glorioso de Jesucristo le pedimos esto. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a iniciar, vamos a dar inicio a nuestro servicio. Y antes de dar inicio a nuestro servicio, yo quiero leer un texto. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Gloria a Dios, hermanos. A eso venimos a esta iglesia. La razón que venimos a esta iglesia es para que Dios nos lave, para reconocer nuestro pecado y que Dios trabaje dentro de nuestras vidas. Y aquí, hermanos, Jesucristo dijo, no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Y estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios que nos siga sanando. En el nombre de Jesucristo, hermanos. Vamos a pedir a los hermanos de alabanza que pasen para que pidan los himnos. Vamos a cantar, hermanos, primeramente el número 17. Número 17. Oh,
16, hermanos. Aleluya. Señor mi Dios. Gloria a Cristo. Número 113.
84. Número 84, hermano.
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana doy gracias a Cristo, primeramente, por su misericordia, por su amor, por lo grande que es Él para con nosotros, sus misericordias. Y qué precioso es empezar siempre con la alabanza a nuestro Dios. Yo creo que es algo importante, ¿no? En la oración modelo, lo primero que hace el Señor después de haber invocado el nombre del Padre es empezar a adorar, es glorificar su santo nombre. Y yo creo que esto es lo que primero debemos de hacer, hermanos, en nuestra vida todas las mañanas: levantarte, glorificar a Cristo, alabarle porque Él es digno. Esto no es únicamente aquí en la iglesia, esto no es una posesión que solo puede haber en la iglesia. De hecho, voy a hablar de esto, porque quiero hablar un poquito acerca de la adoración que hay en el cristiano, que debe de ser única hacia nuestro Dios y debe ser real, debe salir de nuestro corazón. Y para eso vamos a ir al libro de Juan. Antes de hablar un poquito acerca de Juan, voy a poner nada más un pequeño contexto de la adoración, porque obviamente el catolicismo ha perdido mucha gente, y lo que ha contraatacado es todo lo que ellos tenían como idolatría, como veneración hacia la Virgen, purgatorio. Todo esto lo han ido esfumando poco a poco, o lo hacen sutilmente, ¿no? Sutilmente hacen como que no era lo que pensábamos, como que el pueblo solito se dirigió a la idolatría. Una vez escuché yo a un sacerdote hablando con él. Yo le dije: oye, el pueblo es idólatra, tu pueblo adora imágenes, se hinca ante ellas. Y ellos dijeron: pues ellos lo hacen porque quieren, porque verdaderamente pues nosotros nada más las tenemos ahí para honrarlas, dicen ellos. La palabra que ellos usan es honrar. Y según lo que ellos dicen, es que cuando ellos se hincan delante de la supuesta Virgen, es una honra. Pero yo voy a hablar un poquito acerca de esto, solo para tener este contexto. La palabra que ellos en el concilio que hicieron en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en 1963, ellos usaron 3 términos para la adoración, para diferenciar la adoración, y así supuestamente decir que no adoraban imágenes, que no estaban haciendo idolatría. La primera viene pues de esta palabra ídol, pero obviamente quitas ídol y es latría. Aquí en español es latría, y esta es una condición de servidumbre. Ellos dicen que hay 3 tipos de adoración: es latría, dulia e hiperdulia. Esas son las 3 palabras que ellos usan, pero todas tienen un significado muy similar. En la Biblia solo aparece latría también, pero como culto hacia nuestro Dios. En nuestra Biblia aparece la palabra proscuneo. Proscuneo significa postrarse ante alguien, o besar hacia, en un término de adoración, de respeto. Ahora, latría, como les digo, eso viene de culto o adoración en nuestra Biblia. Esa la encuentras en donde dice que nuestro racional culto es latría. Cuando dice la Biblia nuestro racional culto, está hablando de la palabra latría, y está hablando de culto, de adoración, cuando uno adora a Dios, cuando uno hace el servicio a Dios. Ahora, en la práctica es cualquier ministerio realizado para con Dios, como hacían los sacerdotes o los levitas o el pueblo levita. Ellos lo que hacían era una letría. Ellos adoraban, ellos presentaban culto, ellos daban servicio. Esto es la palabra latría. Ahora ellos, les digo, en el concilio ellos quisieron diferenciar latría, que supuestamente solo es para Dios, en servidumbre, y dijeron: bueno, a los santos le vamos a dar una adoración dulia, y a la Virgen una hiperdulia. Hiper, de que es súper, ¿no? O más,
es un super, bueno, déjenles digo lo que significa. Dulia, lo que significa es esclavitud hacia o ante, ¿no? Yo no sé si es más fuerte que servicio, pero dulia es esclavitud. Entonces cuando dicen a los santos se les da dulia, estás diciendo te esclavizas a un santo. Hiperdulia es súper esclavo de María. Ahora, esto, por ejemplo, cuando ellos ven el significado, es porque verdaderamente esto es lo que hacen. Cuando ustedes, no sé si hay algún católico que era devoto en su vida pasada, antes de ser cristiano, pero cuando ustedes iban a María, yo no creo que ustedes en su cerebro estaban haciendo la diferenciación de no, es que mi amor hacia la Virgen o hacia esta estatua, lo que consideraban era la Madre de Dios, es diferente que a la que hago a Dios. O es diferente el sentimiento, ¿no? Como dividir, como si tuviéramos una inteligencia sentimental de decir, a esta me le hinco como honra y a él me le hinco como adoración. Esto es simple y sencillamente ridículo, porque la gente, cuando tú te postras ante alguien, estás mostrando que tú eres más bajo que él. No importa si es una dulia, una latría o una hiperdulia. Esto es algo que no pueden contestar y es algo que no se puede comprobar. Todo tiene que quedar en la imaginación. Y por ejemplo, para no perder gente, cuando saben que la Biblia condena la idolatría, manejan dos posturas ellos o dos argumentos principales. El primero es, estos son siervos de Dios. Nos les postramos a siervos de Dios, no a dioses ajenos. Esa es la primera cosa que dicen. No, es que te le estás postrando a un siervo directo de Dios. No a Mahoma, no a Buda, no, estás hablando de como si fuera categoría, ¿no? Esto es el primer argumento que dan y para ellos es fuerte. Sin embargo, hermanos, si tú te pones a pensar, sigue siendo idolatría y ahorita lo vamos a demostrar con la Biblia, pero nada más quiero que quede claro. Y la dulia, como les dije, es la veneración a los santos y a los ángeles, y la hiperdulia es exclusivamente para la Virgen María. Viene de la palabra duolos o duoleia, que significa esclavitud o superesclavitud o servidumbre. Y aquí es donde les digo, debemos entender, hermano, que esto ya se presentaba desde hace mucho. Los textos que ellos presentan, vamos a leerlos primero. Lucas capítulo 1. Aquí vamos a encontrar otras palabras que ellos manejan, pero que también tienen un significado que ahí no cotejan, ahí no lo investigan, no lo tamizan, no lo encuentran, no dicen, a ver, ¿qué significa exactamente? Mire, vamos a leer. Lucas capítulo 1, versículo 42, vamos a leer desde el 40. María llegó a visitar a su parienta Elizabeth, la madre de Juan Bautista, dice en el 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Si se fijan aquí, hermano, ellos dicen, tú eres bendita, pero lo hablan en un término como de esencia, como si María fuera bendita en su esencia. Por eso hasta dicen en sus oraciones, concebida sin pecado, como si María nunca hubiera pecado. Y de hecho, cuando les hablo del plan de salvación y les dices, ¿dónde queda María en este plan de salvación? La respuesta que ellos dan, la respuesta que el catolicismo dice es, solo es una salvación preventiva. María no lo necesitaba, pero sin embargo se sometió a la salvación preventiva. Esto es ridículo porque no viene en la Biblia. Esto obviamente son saltos de imaginación para llegar a seguir adorando a su diosa. Ahora vamos a ver un poquito de esto. La palabra que se usa en el griego es eulogemene, que significa
La palabra cuando dice bendita, es ser bendecido o alabado por Dios en un contexto de favor divino, no en un contexto de esencia. Esta palabra nos declara que cuando le dice bendita, es decir, favorecida eres por Dios, no bendita en tu esencia. Por eso es importante estudiar de dónde vienen estas cosas, porque si no lo estudian, ellos dicen bendita, no, es como decir Dios es bendito. Sí, pero Él es bendito no porque es bendecido, sino porque en su esencia Él es un Dios bendito, Él es poderoso, Él es bueno, Él es santo. Esa es su esencia de Dios, a diferencia de María, que fue favorecida. Cuando yo te digo, es un ser bendito, es favorecido, no que en su esencia sea bueno o bendito, sino favorecido por Dios. Además, la palabra siempre se ha usado para este término, eulogemene, así no sé pronunciarlo yo, no sé si es correcto, pero así viene escrito. Y luego, en el 46 y 47, de ahí mismo de Lucas 1, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. La Virgen María, aquí, primeramente está alabando a su criatura, a Jesús. Y segundo, se alegra que va a ser su Salvador o que es su Salvador. Así lo dice la Escritura. Ella aquí demuestra su bajeza porque necesita de un Salvador. Ella demuestra que necesita de un Salvador. Ella en ninguna manera está diciendo yo no lo necesito o va a ser preventivo. Ella está aceptando su condición y por eso le dijo mi Salvador. Ella entendió a qué venía Jesucristo. Le fue declarado por el ángel. El ángel le dijo, si usted lee la historia, le dijo, llamará su nombre Emmanuel, porque Él salvará al pueblo. No dice porque ustedes, dice porque Él, especificando la labor del Cordero. Entonces, hermano, esto es algo importante también de saber. Ahora vámonos a otro texto. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 27. Aquí hay un mariólatra también, o había otra mariólatra. Dice, versículo 27, Lucas 11, 27, dice, y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía levantó la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si se fijan, aquí estaban tratando de hacer una adoración a su madre. Esta mujer ha de haber dicho, bendita a la que le trajo, ¿no? Y dijo, bendito, bienaventurado, dice, el vientre que te trajo. Estaba hablando de María, una mariólatra. Pero Jesús, ¿qué le respondió? No, antes, bienaventurados los que creen y guardan mi palabra. ¿Sabes, hermano? Como le digo, Jesús en ninguna parte, solamente hay una parte donde le llama, se puede decir madre, siempre le llama mujer. Y no es una condescendencia, claro que no. Pero es que Dios no vino a reconocer a una mujer que le trajo, Jesús. Solo la parte donde, la única vez que le llama madre, y ni siquiera lo tomó en primera persona, sino en tercera persona, fue cuando le dijo, Juan, he ahí tu madre, y a la madre dijo, he ahí tu hijo. Es la única vez. Si tú lees toda la Biblia te vas a dar cuenta que jamás le dice madre a María. Siempre le dice mujer. En Canaán, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? ¿No? O sea, no es menospreciar a nadie, hermano. No estamos aquí para menospreciar. Cada quien tiene su lugar. Y qué bueno. Y bendecida fue María, la Virgen María, antes de haber tenido a Jesús. Pero ella, una vez que engendró a Cristo, que lo tuvo,
que nació el Salvador, ahí terminó su labor, hermano. Si ella fue una discípulo, o se anduvo tras él, eso es muy independiente. Pero su labor solo fue haber traído al Dios, al Salvador a la tierra. No iban a hacer de una lechuga, ni lo iban a traer los extraterrestres tampoco. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado de la unión hipostática. Él tenía que haber nacido de una mujer para ser totalmente hombre. Y es lo que pasó, fue totalmente hombre. Dice, ¿tenía la genética de María? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero esto no tiene nada que ver que María se le deba rendir adoración. Porque entonces, cuando los católicos le llaman corredentora por haber participado ahí, pues también en la corredención debería ser puesto Judas, porque sin Judas no lo hubieran entregado. También Barrabás debe ser corredentor, y muchos deberían ser corredentores que participaron directamente en que el Salvador nació, vivió una vida y murió. Pero no debe de ser así, hermano. El Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar la gloria, el poder y la alabanza, lo dice Apocalipsis. No dice la mujer que le trajo. La Biblia jamás habla un solo versículo de adorar a su madre. Ni uno, hermano. Si hubiera un versículo, tuviéramos que creerlo. Pero como no lo hay, no hay razón por el cual creer estas cosas. Ahora, ellos hacen brincos porque quieren adorar a fuerzas a María, como estos mariólatras, como esta mujer que llegó ahí, bendito el vientre que te trajo, le dice. Y Jesús le dice, no, antes, bienaventurados los que creen, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es lo que le importa al Señor. Y ellos obviamente tenían en alta estima la sangre, la familia. Los judíos, ellos siempre han querido ser como localizan como su árbol genealógico, ¿no? Como yo vengo de esta tribu y esto, pero mira, aún en el árbol genealógico de Jesús, ¿cuántos extranjeros hay? Que no son de Israel. ¿Alguien recuerda a alguno? Ruth, Rahab la ramera. No viene de un linaje específico refiriéndonos a pueblo como tal, porque a Dios no le importa la sangre. A Dios lo que le importa es que la gente crea y se arrepienta. Si no hubiera sido tan cauteloso en cuidar la sangre de que llegó desde Abraham, desde David hasta Jesucristo. Pero él mismo lo dice, lo vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿qué dice la Biblia? Dice más, dicen, a lo suyo vino el 11 y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, vean lo que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. A Dios no le importa la sangre. No le importa si eres judío de sangre. Si hubiera aquí alguien, alguno de algún linaje de las 12 tribus de Israel, no es más que yo, o más que el que viene de una sangre tolteca, no le importa a Dios eso. A Dios lo que le importa es que crean y se arrepientan. Eso es lo que le interesa, porque no son criados los hijos de Dios por voluntad humana, ni de carne, ni de sangre, dice la Biblia. Entonces, la salvación es completamente un don divino, no nos pertenece a nosotros, como dice este versículo. Mira, ahora sí vamos a leer un poquito acerca de todo lo que sea no adorar a Jesús es idolatría.
es darle un culto a un ídolo. Y por mucho que nombren estas personas que no están, que se hincan, pero que no la adoran, sino la honran, fíjese lo que dice la Biblia acerca de esto. Hechos capítulo 19. Ahora sí, para los que quieran en esta Navidad confrontar a sus familiares, nomás no vayan a agarrar la rosca, que luego después de que nos la comimos nos dicen, ya ves, hasta tú comes rosca. Hechos capítulo 19, versículo 22, dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él, hablando de Pablo, se detuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunido con los oficiales de semejante oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva un reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida su majestad, la cual honra, dice la palabra, la cual honra, no dice adoran o veneran, aunque la palabra en griego es similar, pero dice honra a toda Asia y el mundo. Cuando se trata de hincarse delante de Dios, la palabra honra viene de proscuneo, de adorar, o viene de latría. Solamente hay esas dos palabras y las dos le pertenecen a Dios. El catolicismo fue muy inteligente al decir, vamos a poner hiperdulia, como les decía, esclavitud. Pero hermano, aquí lo que le molesta a Dios es que nosotros nos hinquemos delante de imágenes. ¿Qué dice el segundo mandamiento que les dio a los judíos? ¿Alguien se lo sabe? Éxodo 20. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Así es, no te harás imagen, no te harás. Ahora ellos se excusan, no, pero Dios mandó a hacer la serpiente, no sé qué. Sí, pero cuando el pueblo, la serpiente era cuando les picaba para que no anduvieran molestando a Moisés o buscando la cura, les dijo, nomás volteenla y se curarán. ¿Sabes qué hizo el pueblo? Después de un tiempo, empezó a venerar a la imagen. El cerebro no entiende, no comprende, y Dios se molestó y mandó a destruirla. Esa es la parte que no te dicen, que Dios mandó a destruir esa serpiente. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de entender que no se le debe de hincar ante ninguna imagen. Eso era para cuando les picaran, voltearan la vela y era su cura. Pero la demostración fue que el hombre no sabe dividir la adoración. ¿Qué pasó cuando Juan está en el Apocalipsis y se hinca delante de un ángel? ¿Qué le dijo el ángel? Sí, yo le llevo tu presente a Dios, adórame. ¿Sí le dijo así? ¿O qué le dijo? No, levántate, levántate, porque yo soy como tú, somos siervos, ángeles. Un ángel le dijo eso. Y vaya que los ángeles tienen mucho poder a comparación de nosotros. Entonces, hermano, cuando ellos dicen, no, es que nosotros honramos, Pablo estaba en contra de la honra, y ellos dijeron, porque toda Asia la honra, no dice la adoran, usa la palabra honra. ¿Qué es esto? Pues lo que hace el catolicismo, se hincan ante imágenes, se postran, dan gracias como si ahí estuviera Dios, cuando no son más que yesos con forma.
Y vaya que hay unos que están horribles. ¿No han visto esa, la Virgen, que unas manotas y una cabecita de torcasita? ¿Tú crees que así era la Virgen? Imagina un cachetadón de esa mujer. No saben ni siquiera proporcionar. Todo esto son imágenes que hay demonios, la Biblia lo dice. Déjame ver si me acuerdo el versículo. Creo que es Primera de Corintios 10, 19, ¿verdad? No sé si alguien se acuerda. Sí, dice lo que dice. Primera de Corintios 10, 19 dice: ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? Pregunta. ¿O que lo que sea sacrificado, o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. A los demonios. Estas imágenes tienen demonios. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Él no cabe en un templo. Él no cabe en una imagen. Ahora, si los santos están en la presencia de Dios, ¿por qué creen que haciéndoles una imagen, ahí está su presencia? Los santos no son omnipresentes. Y si están, si están con Dios, que ya cumplieron su función, ¿cómo por qué van a estar también aquí? ¿Adquirieron esa poder de ser omnipresentes? ¿Estar en todos lados? No, la Biblia no declara esto, hermano. Esto se llama idolatría. Mire, vámonos un ejemplo de idolatría para los que dicen: no, es que mientras sea un súbdito de Dios, podemos honrarle. Vea lo que dice Éxodo capítulo 32. Aquí en Éxodo el pueblo hizo algo muy semejante a esto. Adorar algo que representaba para ellos Jehová, porque Jehová no tiene forma, Jehová no tiene una imagen. Pero como Dios les había dicho que presentaran un becerro, ellos imaginaban, pues a Dios le gustan los becerros, pues vamos a hacer algo así, ¿no? Ya habían recibido los mandamientos. Y luego tú lees del 4 al 8, vea lo que dice. Después de que Aarón pidió todos los alhajas de oro, Moisés había subido a recibir las tablas. Dice el 4: el cual los tomó de las manos de ellos, hablando del oro, y formó con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, fíjese lo que dijeron, hermano: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién, hermano? Jehová. A Jehová. Mañana será fiesta a Jehová. No dijeron a Mamón, no sé, a Buda. No, dijeron a Jehová, al que nos sacó de Egipto. Igual que dice el catolicismo: mañana va a ser la fiestita de San Toribio, San no sé qué, para nuestro Dios. Es lo mismo, con una imagen diferente. No por nada dijo Dios: no te harás imagen de semejanza que esté en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de ella. No te inclinarás. Están rompiendo el mandamiento. Inclinarse es señal de adoración. Hermano, usted no se debe de inclinar ante nadie. Una vez alguien me preguntó: oye, pero si es la reina o el rey de no sé dónde, pues yo no me inclino. El único que merece mi adoración es Dios. Nadie más merece que yo me postre delante de Él. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es el único ser adorable. Es el único ser santo. Y además es mandamiento. Por si no te es suficiente eso. Ellos hicieron fiesta a Jehová y empezaron ahí a cantar y danzar y le dieron una vuelta, como hacen los católicos con la Virgen, diciendo: bendito sea Dios por esta mujer, dándole
fiesta a Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? Entonces, en el 6, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos y sentóse el pueblo a comer y a beber y levantándose a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dice: presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Adoraron al becerro. ¿Qué no era la fiesta para Jehová? ¿Qué no era la fiesta? ¿Sabes qué significa adorar? Postrarse ante. El término adorar significa postrarse ante, delante de alguien o ante un ser. Si tú te postras ante un ser, le estás adorando. Eso no debe ocurrir, hermano. No debemos ignorar estas cosas. Nuestro ser es completo para Cristo. Nada de que no, es que el pastor y... No, nadie de aquí merece honra. Más que Cristo. Él es el que nos salvó y nos lavó y nos ha regenerado y nos ha dado vida eterna. Nuestra adoración es completamente ante Dios, no ante los hombres. Y aquí la Biblia nos está enseñando que Dios le molestó y dijo: se han corrompido porque han adorado. Pero si tú te pones a leer, ellos estaban pensando en Jehová. Será fiesta para Jehová. Sí, la diferencia es que pusieron un becerrote de oro y la gente se le estaba postrando. La gente se andaba inclinando y eso es adorar. Y Dios dijo: no, así no me gusta. Así no me gusta. Por eso dio el mandamiento: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, dice, celoso y fuerte. Entonces, hermano, esto lo debe de usted considerar. Yo sé que aquí no tenemos esas prácticas, pero que usted predique esto, enséñele a la gente. Postrar es adorar. Aquí lo enseña Dios. Aquí lo enseña. Y la palabra adorar es postrarse. Si alguna persona, no, yo me postré para honrar. Mira, postrar es adorar. Viene de su significado en griego, en latín, en la lengua que quieres. Solamente se le postra a un ser superior. Y aquí no hay ningún ser superior hasta donde yo sé. Todos somos pecadores y merecemos el infierno. Abre tu Biblia en Juan. Vamos a avanzar rápido ya en estos versículos. Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 20. Aquí hay una situación que sucedió. Todos conocen esta historia de la mujer samaritana. Y Jesús, dícele en el 20, dice, bueno, en el 19 ella reconoció que es profeta. Dice al final: paréceme que tú eres profeta. Y luego dice en el 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar, hablando a los judíos. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice, bueno, vamos a leer hasta aquí. Si se fija, la mujer samaritana empieza a reconocerle que él era como un profeta, porque adivinó lo que le había pasado en su vida. Y dijo: me parece que tú eres profeta, ¿no? Porque has adivinado lo que hay en mi vida. Pero luego le dice: oye, aquí los samaritanos dicen que debemos de adorar en este monte.
Ella se refería, si tú por tiempo, no lo voy a leer, pero en Deuteronomio 11:29, Josué les había dicho que deben de adorar en un monte que se llama Gerizim. Este monte era donde llevaban, antes de poseer la tierra, cuando estuvieron en el desierto y cuando estuvieron avanzando, era cerca del pozo de Jacob, y ellos ahí adoraban. Pero luego, obviamente, cuando llegaron a Jerusalén por trámite, se puede decir que llegaron por la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de donde estaba el Arca de la Alianza, el templo, bueno, donde estaba el templo. Ellos adoraban en Jerusalén, y la mujer le dice, oye, ustedes dicen que allá, nosotros decimos que acá. Pero la respuesta de Jesús es tremenda. Jesús le dice, mira, la hora viene, se acerca la hora, se acerca el cumplimiento, donde no van a adorar ni ahí ni acá. ¿Qué le está diciendo Dios? Se va a acabar cuando adoren en ese templo. ¿A qué se refería, hermano? Se refería a su sacrificio. Cuando Dios hizo su sacrificio, el templo perdió todo su valor. El templo y todo lo que entregaban ahí perdió todo lo que representaba. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo fue el sacrificio permanente. Permanente. Ya no se necesita más ofrenda por sacrificio. Dice la Biblia en Hebreos, una vez que murió Cristo, ya no hay sacrificio por hacer. Por eso Jesucristo le dijo, mira, la hora viene cuando ni ahí ni allá van a adorar. Porque antes tenían que buscar un lugar o orar apuntando hacia Jerusalén. Tú sabes que hacen eso los judíos, van a orar y buscan la brújula, ahí está Jerusalén, y se hincan y empiezan a adorar hacia su ciudad. Pero Jesús dijo aquí, no, la hora viene cuando ya no adorarán ni aquí ni allá. ¿Cómo vamos a adorar, hermano? ¿Cómo lo dice el Señor? Vean lo que dice. Cuando, como le digo, la hora viene significa la muerte que hizo la cruz, se acabará la liturgia. Ya no va a importar el lugar, ya no va a importar ese templo terrenal, sino solamente por Cristo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, si usted lee la Biblia en el versículo 24, sería bueno leerlo todo, pero no es tiempo, pero usted puede leerlo en su casa. Dice el 24, dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Solamente Cristo entró una vez, hermano, rompió el velo, y ahora tú y yo tenemos acceso directo al Padre. La pregunta es, ¿dónde? ¿Aquí en la iglesia? Yo te pregunto, ¿dónde adoras al Padre, hermano? ¿Aquí en la iglesia? ¿O en todos lados? A toda hora. La adoración ya no tiene una locación exacta. Ay, que ahí está el templo, vamos a adorar. No, hermano, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No le interesa un templo, no le interesa la liturgia, no le interesa nada de esto, hermano. Lo que le interesa es un ser agradecido por lo que Él hizo por ti. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios en tu corazón? Pero de verdad, con un corazón contrito y humillado, un corazón que se postra y reconoce su bajeza y reconoce que solo Cristo salva. ¿Cuándo fue, hermano? ¿Hoy en la mañana? ¿Ahorita en la iglesia? ¿O ya lleva mucho tiempo que lo hiciste? Esos son los que busca el Señor. De ellos se agrada Dios. La pregunta es, ¿estamos en ese grupo del que Dios se agrada? ¿O hay mucha hipocresía en nuestro corazón?
siempre quejándonos, siempre todo mal. La Biblia enseña claramente que solo Cristo es el único sacrificio acepto por el Padre. Si no, vea el siguiente capítulo, Hebreos capítulo 10, vea lo que dice el versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, ya no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen por la ley o según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad, fíjese lo que dice, somos sacrificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. ¿Cuál es el único sacrificio que Dios acepta, hermano? El de Cristo. El de Cristo, hermano. Solamente tú puedes llegar delante del Padre y vas a ser acepto delante del Padre cuando llegues con Cristo, con la sangre de Cristo. Cualquier otro sacrificio, dice el Padre, no lo quiero. Dice, no quisiste nuestros holocaustos, no quisiste ni esto, ni lo otro, ni la liturgia. Pero ¿de cuál sí se agradó? Del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Oh, hermano, bendito Dios que nos lo dio, que nos regaló su salvación, que nos regaló a su Hijo, nacido de una mujer. Sí, ahí se acabó la labor de María. Y luego viene el sacrificio precioso de Cristo, de un cordero sin mancha, sin contaminación, sin mácula, sin pecado, sin maldad, que cuando le maldecían no retornaba maldición, antes bendecía. Oh, hermano, gloria sea a Cristo. Él es nuestra adoración. Vean lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dice versículo 25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concretó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermano, Cristo es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Es nuestra bendición. ¿Quieres ser bendito? Bendecido de Dios como María, como Pablo, como los apóstoles. Crea en Cristo y serás bendito. Y un día va a decir el ángel, dice, venid benditos de mi Padre. ¿Quiénes son esos benditos del Padre? Todos los que creyeron en Cristo Jesús. Porque la bendición está en Cristo. Aún esto se lo dijo Pedro a los judíos. Les dijo, ustedes lo que no saben es que la bendición está en Cristo. Porque ellos creían que era por sangre. Y sabes, hermano, ya para terminar, la hora viene, y esa hora, dice, cuando dijo Jesucristo esto es porque se estaba cumpliendo todo lo que decía los profetas de él. Se estaba cumpliendo, la hora viene y ahora es. Y no se refería ahora en ese instante preciso que hablaba con ella, pero se refería a esa transición de su vida hasta su muerte. En el momento que hay muerte del testador, hay un Nuevo Testamento. Y se estaba cumpliendo, y Cristo dijo, ahora es ahora esa transición, es ahora cuando deben de adorar al Padre. Y Jesucristo les dijo, vamos a leer nada más 3 versículos para terminar. Juan capítulo 5, versículo 23.
Juan 5:23 dice la Biblia: para que todos los que honran al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermano, usted debe de honrar al Hijo para que pueda honrar al Padre. Y luego dice la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 12. Este versículo lo conocemos de memoria, pero vamos a leerlo para glorificar a Cristo. Vamos a hacerlo todos, hermanos. Vamos a leerlo todos, por favor. Hechos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. Gloria sea a Cristo, hermano. Adoremos a nuestro Señor siempre, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche, cada momento de nuestra vida. Tómese un pequeño momento y adore a Cristo. Adórelo, porque es lo que busca el Padre: adoradores en espíritu y en verdad. Que no nada más sea cuando llegan a la liturgia de la iglesia, que no nada más sea cuando están llorando por alguna situación. No, hermano, que sea cada momento que te levantes y digas: permítanme, todas mis cosas, mi trabajo, mi familia, el almuerzo, permítanme. Señor, te adoro, porque eres precioso, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres mi Salvador. Y así cada momento que tú tomes en tu día, permítame, este es mi tiempo con Cristo. Este es mi tiempo para adorar. Al único ser que me le postro es a Dios. Hermano, yo le digo una cosa: la enseñanza de Dios de la adoración viene de nuestro corazón. De nada sirve que venga a la iglesia y mueva la boca como si estuviera cantando, o vaya a algún lugar y haga una oración larga, si su corazón no está agradecido con Dios, si su corazón no está postrado ante Dios. Debemos postrar nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra carne solamente a Cristo. Esta enseñanza, hermano, no es mía. Tú puedes encontrarla en la Escritura. Dios quiere su adoración, porque Él es digno, hermano. Nos ha dado motivos para adorarle. No es un Dios caprichoso que solo quiere que le adoren y ya. Que Él, si lo manda, se tiene que hacer porque Él es Dios. Él es el creador, Él es el hacedor de todo. Pero no te ha dado motivos a ti, hermano. Yo tengo suficientes motivos para adorarle a mi Cristo. Dios te bendiga. Tiempo de comunión. Saluden.